Pedro, gracias por la invitación a Rumbo al Poder una vez más. Bueno, conspiración es lo que habrían hecho a través del comunicado estos exmandos militares cuando mencionan en un documento que se está perdiendo legitimidad en este proceso electoral. Pedro, más que la palabra de lo que tú mencionas, yo diría que es un delito de sedición lo que está pasando. Los Ya. ex altos mandos militares de las Fuerzas Armadas, vale decir Ejército, Marina, Fuerza Aérea, no son personas común y corrientes, son personas que han estado comandando las instituciones armadas antes en mención. Saben perfectamente hasta dónde puede llegar la ley con ellos y qué es lo que, en qué se puede intrometer y en qué no se puede intrometer. Ellos no son que son personas que desconocen. Su actuación en estos dos documentos que han enviado, porque recordemos que han enviado un primer documento usando los logos de las Fuerzas Armadas, pidiendo la anulación de las elecciones. En un segundo documento que el presidente Sagasti dio a conocer, ahí ya no usan el logo de las Fuerzas Armadas, pero están incitando a la sedición y que sobre todo las Fuerzas Armadas, que son apolíticas, no respeten la decisión sin caso el señor Pedro Castillo fuese el que ganara. Creo yo que ahí tenemos un delito de sedición usando a la población, llamando pues a un levantamiento popular, creo yo. Ya. En Bueno, estos claro, momentos lo que queremos es la unión del país, una claro, concesión para unir al Perú y no dividir. pero a ver, tenemos una participación bastante reaccionaria del gobierno a raíz de esta carta de los ex altos mandos militares, pero no tuvimos una respuesta de manera similar desde un inicio de la segunda vuelta electoral cuando comenzó a desatarse una polarización. O sea, estos exaltos ¿a qué quiero llegar, Jacobo? Estos exaltos mandos militares se terminan pronunciando ante un vacío existente del gobierno de respuesta de posición firme para el tema de la tranquilidad pública. El hecho que, por ejemplo, se exija la legitimidad, la transparencia al Jurado Nacional de Elecciones termina siendo un acto de sedición o de rebelión de las Fuerzas Armadas que pretenden impulsar. En la carta bien claro lo dice que están invitando a los actuales comandantes generales de la Marina, Fuerza Aérea y Ejército y a las tropas en general a desconocer el resultado que la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones daría. Ujú. Entonces, eso es un delito de sedición. Y no solamente por los excomandantes generales, también ha caído en ese delito el congresista electo, el oficial de la Marina en retiro, El el señor almirante Montoya. Montoya. Así es. Entonces, él siendo congresista electo, tampoco puede llamar a la sedición, al no respetar las elecciones, siendo un padre de la patria que ya está en ejercicio y reconocido con credenciales de la misma. Entonces creo yo que el Ministerio Público está muy bien en denunciar penalmente e investigar, porque estos actos, como ya lo hemos dicho, no son en estos momentos buenos para el país y sobre Ya. todo a nivel internacional. Ya, entonces, ¿cómo se interpretaría el documento legal? Una cosa es un comunicado, otra cosa es la palabra que dio el propio Montoya cuando hizo un llamado similar a que se anule la segunda vuelta. ¿Y cómo se interpretaría entonces ese documento del expresidente del Poder Judicial, Javier Villenstein Jacobo, que ha pedido en una acción de amparo que se declare la nulidad de la segunda vuelta? Porque básicamente no está reconociendo el resultado que se está obteniendo y que este proceso se encuentra ya viciado, manchado. Lo que dice el señor Einstein es un pedido de nulidad que muy bien lo pueden revisar y tú sabes que en la Constitución Política del Perú, en el artículo 181, la única causal de nulidad es que los 2/3 de los votos emitidos sean nulos, lo cual en esta elección no es posible. Una cosa es pedir la nulidad, que tú, yo o cualquier persona lo podemos pedir, y otra cosa es llamar a desconocer la legitimidad del Jurado Nacional de Elecciones a las tropas de las Fuerzas Armadas. Son cosas muy Ya, diferentes, son dos escenarios muy distintos y muy opuestos. ya, Sabiendo sobre todo que los comandantes generales, por la experiencia que tienen y porque han tenido mando de tropa, podrían llamar también a los licenciados reservistas, que estamos ya en la reserva, yo también soy oficial en retiro, llamar a un posible levantamiento. Entonces, acá se ve muy claro el delito penal de sedición y sobre todo con el dolo,
porque los comandantes generales saben perfectamente la constitución, los reglamentos de los distritos armados, no son personas que desconocen, Pero, pero, sean pero, personas que recién están hablando del tema. pero ¿cómo podría configurarse el delito de sedición si no se están levantando contra un gobierno? Están haciendo una invocación en un escenario electoral. Te pregunto, porque quiero un poco entender mucho más este panorama que varios están diciendo, así como tú, en tu voz, de que se trataría de un tema de sedición hasta de conspiración, como dijo la ministra Sparch. ¿Cómo se podría configurar la sedición? Si la sedición per se es levantarse en armas, desconocer a un gobierno de turno, están planteando levantarse contra un gobierno que aún no existe. ¿No sería la sedición si se levantarían contra el gobierno de Sagasti? No, porque bien claro dice la carta y los testimonios que llaman a desconocer el resultado y la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Ya. Entonces, a llamar a desconocer los resultados, ya están que se levantan en un posible gobierno que va a comenzar este 28 de julio. Claro, y a eso voy también, Jacobo, con lo que dijo Villén. Por eso te sé la comparación. ¿En qué se diferencia lo del comunicado de los mandos militares con la petición legal que ha hecho Javier Villenstein de declarar nulidad a las elecciones? Porque un Los extracto del comandantes, documento, por ejemplo, dice que este proceso electoral está viciado por diversos actos, no lo pone en presunción, dice, es un proceso electoral viciado por diversos actos que menoscaban la voluntad popular, erosionan la confianza del público en las instituciones y restan credibilidad a la jornada electoral. Esa situación exige que en atención a los elevados principios democráticos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales se declare la nulidad de las elecciones. Villenstein, como expresidente del Poder Judicial, está desconociendo, como los ex alto mando militares, los resultados de esas elecciones que aún no son consumados. Se sigue acá contabilizando, hay se sigue resolviendo dos actas, pero también Villenstein cosas, lo desconoce. pero ¿También sería un sedicioso Villenstein? acá hay dos cosas, estimado Pedro, que el señor Villestein nunca ha tenido mando de tropa, nunca ha tenido comando sobre las fuerzas bélicas de un país. Solamente ha tenido la jefatura de un poder judicial que se trabaja mediante trámites, mediante leyes. Pero los altos mandos militares sí han tenido comando de tropa, información de inteligencia y contrainteligencia, y ellos conocen perfectamente los mecanismos de lo que estamos hablando, ¿no? Y además, ¿cómo llamar la palabra fraude si ya hemos visto que la OEA, la Organización de Estados Americanos, los veedores de la OEA han dicho en su informe técnico que la segunda vuelta ha sido mejor transparenciada y mejor organizada que la primera vuelta? Entonces, estaríamos emitiendo un fallo, una palabra popular, una palabra personal del señor Villestein, ex Poder Judicial, contra los actuales veedores de la OEA, que es un mecanismo internacional que van y supervisan las elecciones a nivel mundial. Pero más allá de eso, Jacobo, valgan verdades, hay mucho de cierto cuando mencionan que estas mesas que están en el ojo de la tormenta desde Fuerza Popular han sido presuntamente, en la teoría de Fuerza Popular, manipuladas no en la ciudad, sino en zonas alejadas del país. Estimado Pedro, Y a estas zonas alejadas del país no ha llegado ningún veedor de la OEA. la O sea, señora, y muchos, por ejemplo, dicen, ya, oye, pero ¿qué cosas han visto si solamente vienen de paseo, vienen, se van a un local emblemático, se van a una ciudad emblemática, se van a solamente a la ciudad capital, más no verifican, no están en el proceso, los veedores no están en el proceso del escrutinio, los veedores no están en el proceso donde se levanta el acta, se suscribe el acta y se ve la forma como se hace el conteo voto a voto. No están en ese proceso. Y ese el argumento tema ha es, sido utilizado por los detractores de la presencia de los veedores, que terminan diciendo que las elecciones han sido bastante limpias cuando no han estado presentes en gran parte del proceso. estimado Pedro, el tema está, y siempre se ha visto, que cada vez que la señora Keiko Fujimori, que es la candidata de varias campañas de la Fuerza Popular, cuando llega a una segunda vuelta, siempre busca desconocimiento de los resultados. Cuando pasamos a una segunda vuelta, Keiko Fujimori con Ollanta Humala, también decía, se hablaba de un presunto fraude. Cuando pasamos a una segunda vuelta, Keiko Fujimori con el señor Pedro Pablo Kuczynski, también se decía que había problemas en las elecciones. Cuando pasa una segunda vuelta el señor Castillo con la señora Keiko Fujimori, también se habla de otro fraude. Entonces, cada vez que la señora Keiko Fujimori se ve
que pasa una segunda vuelta y como no es la ganadora, siempre va a decir que hay fraude. Entonces ella tendría que ganar para recién decir que que todo estuvo limpio. Pero no recuerdo una situación similar con Ollantumala, tampoco recuerdo una situación algo así con Pedro Pablo Kuczynski. Lo que sí se recuerda de Keiko Fujimori con Kuczynski es que se la juró después de perder las elecciones, dijo que va a implementar el plan de gobierno de Fuerza Popular desde el Parlamento. Ya vemos el destrozo que ha hecho en el país políticamente hablando, porque valga verdad de Tú mismo Jacobo. lo has dicho, Pedro, la Antes de señora que Fujimori ya ha tenido la oportunidad de hacer sí, algo por el país con 73 congresistas. claro, de esta elección presidencial, Keiko Fujimori, y antes de la pandemia, ya teníamos una crisis política bastante marcada. Kuczynski renunció en 2018. El Congreso de la República, por ese obstruccionismo que aparentemente se manejaba desde el Parlamento, con varias bancadas, pero sobre todo impulsada desde el Fujimorismo, terminó siendo cerrado el Congreso por Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, que valgan verdades, también ha jugado bastante sucio el país con intereses políticos, manipulando la desazón y el malestar de la gente con el Parlamento, impulsando reformas para mucho jalado de los cabellos. En el tema, por ejemplo, político, no hemos superado el impasse hasta el momento y es Keiko Fujimori, en honor a la verdad, la responsable directa de lo que hemos pasado en el país en estos 5 años con 4 presidentes y 2 parlamentos. Mira, pero tú mismo lo has dicho, lo que pasa en el país y la economía quebrantada es producto de la señora Fujimori y de su partido por todos los destrozos que han hecho. Además, al punto de vista de seguridad, Pedro, recordemos que la señora Fujimori, cuando fue congresista de la República y su padre estaba en el gobierno como presidente de la República, fue la que gestionó 2 narcoindultos a las hijas del señor Eusebio Martínez de la pesquera Jaiduc. Entonces, que estamos hablando que una posible presidenta que haya generado narcoindultos como congresista, ¿qué se va a esperar si sea presidente de la República? ¿Vamos a tener un narcoestado? ¿Vamos a dar indultos a los grandes narcotraficantes? Entonces, ¿Y qué pasaría con el gobierno de Castillo cuando se lo vincula bastante con el terrorismo? bueno, se le vincula, pero no hay nada comprobado. Y tú Bueno, sabes que tienes a un Guillermo Bermejo que se ha investigado por la terrorismo, presunción de Jacobo. inocencia está mientras no está sentenciado. Sí, Y el pero señor Castillo, a la fecha, tienes no a un tiene Guillermo ningún Bermejo que proceso está, de pero tienes a un terrorismo. Guillermo Bermejo que está siendo investigado por terrorismo. Bueno, Y, el señor Bermejo, si fue candidato, ya es responsable del partido de haber dado la oportunidad a ser candidato y también responsable los organismos electorales que no han hecho bien el filtro. claro, pero Pero ahí ya estamos, no es problema, pero Jacobo, ya no es ahí la estamos culpa del señor aplicando, hermano, Castillo. una doble moral, porque decimos, a ver, en el tema de Keiko Fujimori tenemos su antecedente de narcotráfico, entonces es un narcoestado. Y en el tema de Cerrón o de Castillo, no, es la investigación. No es una doble moral. Si vamos a cuestionar a alguien Claro por que no. corrupción, por ejemplo, cuestionemos también a ambos lados. Si decimos, sí, pero Keiko Fujimori es corrupta, ok. Castillo también tiene su lado de corrupción con Vladimir Cerrón. Y podríamos decir que ese también gobierno también sería con personas corruptas. En el tema de Estimado Pedro, narcotráfico de Keiko Fujimori, ok, narcoestado, pero también hay personas sentenciadas, investigadas por terrorismo en el entorno de Perú Libre. yo Estamos te en una voy, situación similar, que no podemos separar, no, estos son buenos investigados, a ver qué le dice la presunción, cuando también a Keiko Fujimori tampoco tenemos una sentencia y la presunción de inocencia también le sigue asistiendo. de ninguna manera es un caso muy distante, y te lo digo porque rápidamente. El tema del narcoestado que yo hablo es porque la señora Keiko Fujimori ha sido la protagonista del narcoindulto. Ella misma lo hizo, ella misma lo luchó, ella misma lo sustentó ante el Ya, Congreso. Ella misma son dos está, casos. claro, Ya, y el tema, sí, 2 casos de las hijas del señor Martínez, de la pesquera Jaidó. sí, Y el tema que tú dices de Castillo se le vincula por algunos que están en el partido es un tema muy distante. Por ejemplo, tú ¿por eres qué? Pedro Paredes, de repente en tu producción hay uno que puede estar buscado por la justicia. Yo no te voy si un camarógrafo tuyo está buscado por ello, yo a ti no te voy a señalizar que tú también estás en lo mismo, porque son 2 personas distintas. Sí, pero es el ¿Entiendes? partido. Sí, pero en este caso es el partido. Hablamos del partido, no de la persona. Por la culpa de un Hablamos, integrante de equipo. pero, Pedro, pero permíteme hablamos, aclarar un Jacobo. tema, por favor. Permíteme un tema. Por el,
tomando el ejemplo, que si de repente en el canal hay un camarógrafo que está metido en corrupción, yo no voy pues, a sindicalizar toda la organización, toda la empresa por culpa de ese señor. ¿Me dejo entender? Pero eso Entonces, es lo que sí se está haciendo yo, con Keiko Fujimori. Mira, yo no defiendo a Keiko Fujimori, más te acabo de decir, Jacobo, que Keiko es la culpable directa de que hayamos pasado 5 años en crisis política. Y si la gente le da su rechazo, dime y recibo se la tiene. Pero tampoco podemos ser aplicar un doble rasero cuando vemos a Keiko y la satanizamos y vemos a Castillo e intentamos limpiarlo. Porque se trata de una organización política que incluso en estos momentos viene siendo investigada también como parte vinculada con su secretario de organización que está prófugo de la justicia. Arturo Cárdenas, que está dentro de los dinámicos del centro, porque aparentemente habrían financiado la campaña política de Pedro Castillo Perú Libre con plata mala vida, con plata de corrupción. Entonces, si vamos a calificar a uno de corrupto, califiquemos también al otro, porque a Keiko Fujimori aún le asiste la presunción de inocencia, aunque es la culpable directa de la crisis que por culpa de ella estamos los peruanos en esos 5 años. Pero el tema de Perú Libre también tiene mucho que ver. Y no solamente el tema de corrupción con los dinámicos del centro. También está el tema de los sindicatos terroristas como Bermejo y otro congresista más que están siendo investigados. Y personas que han cumplido justamente sentencia por terrorismo dentro de Perú Libre. Y un líder como Vladimir Cerrón que está sentenciado por corrupción. O sea, estamos viendo una mira, realidad Pedro, bastante similar a del otro lado de la vereda. Pero no podemos taparnos los ojos, Jacobo. acá yo no me tapo los ojos, estamos con los ojos descubiertos y transparentes. Llego a decir lo siguiente, si el señor Bermejo, los otros congresistas que están investigados por actos de terrorismo que tú mismo lo has mencionado, en su momento, si el Poder Judicial les pide que le anulen la inmunidad para la inmunidad para que se pongan a derecho, tendrán que hacerlo. Y la Comisión de Ética del Congreso tendrá que levantar la inmunidad para que se pongan a derecho y afronten sus juicios. Pero no podemos culpar al señor Castillo por dos o tres personas que están con estos problemas. Pero sí, pero Como también vuelvo a decir, acá tampoco podemos sindicalizar a la organización, a la empresa o a la casa política por algunos malos elementos que podrían haber. Entonces tendrán que Y ponerse a Castillo en algún derecho. momento no se habrá preguntado de dónde sale la plata de la campaña. Si Castillo valga verdades, no tiene cómo financiar una campaña política. Bueno, tendrá que dar su Ah, pues manifiesto ahí te ante das la cuenta, Jacobo, OMP. pero ahí te das No, cuenta, es que Jacobo, ante ahí la te das OMP, cuenta cómo es que tú sabes, cambiamos los discursos Pedro, cuando se trata de una pero persona. tú sabes que cuando acaba el proceso electoral, y yo que he sido candidato al Congreso en enero de Ujú. 2020, en el partido político de PPK, acaba la campaña, la OMP te da un tiempo prudente para Sí, poder rendir cuentas. Y ahí el señor Castillo tendrá que rendir cuentas de dónde sacó la plata y todos los mecanismos. Y es la gerencia de transparencia de organizaciones políticas de presupuesto, quien será pues la que diga si está bien o hay irregularidades bueno, y se tendrá que poner a en derecho. realidad quien tendría que mantener que rendir no es Castillo, es el partido político, porque además hay financiamiento aprobado en referéndum del 2018 por obra y gracia de Martín Vizcarra, que con recursos públicos se le financia la publicidad a cada candidato o a cada partido político con el tema de la franja electoral. Pero Castillo tampoco va a poder decir que no sabía que, por ejemplo, la plata salía de tema de corrupción de una institución pública porque se encontró $500,000 en efectivo en personas vinculadas a Perú Libre. Y el secretario de organización se encuentra prófugo, una persona que ha estado con Castillo de cerca en toda la campaña. Por eso digo, Jacobo, cuando vamos a cuestionar a alguien debemos cuestionar a los dos lados, porque Así ambos es. comienzan a tener lastre y lamentablemente ese es un reflejo de que las cosas en el Perú, por lo menos en los siguientes 5 años, van a seguir similares. Como Jacobo, yo el te he tiempo nos ha dicho, ganado. Gracias por la conversación. gracias, Pedro, y permíteme hacerte un saludo a ti, a todo tu No, equipo de gracias. producción y a todos los televidentes por el Padre, que este año sea un año de reflexión y de unidad, tanto nacional como familiar. Muchas gracias. Bien, feliz día también para ti, Jacobo, y a disfrutar ese buen almuerzo que sin duda alguna te han preparado.